La Gine estaba ahí mirando y yo vi perfectamente que había como 2 bolitas blancas, pero yo dije, no será. Y de repente dice, ¡ay Dios! Pensé, no hay latido. Y le dijo a mi marido, ¿qué pasa? Y dice, creo que son 2. Hipercontrolamos todo tanto, Claro. podemos generar un estrés en la madre absurdo. A mí me pasó con mi primer embarazo. Me dijeron, placenta baja, reposo. La placenta tiene que subir. De repente voy a otra ginecóloga. No te muevas porque he sangrado, tal. No me pasó absolutamente nada, pero estuve 1 mes y medio agobiada diciendo no Pensando hago solo en deporte. eso. ¿Crees que a día de hoy en redes hay más espacio para hablar de maternidad real? Pues yo sí que creo que hay mucha maternidad real ahora mismo en redes. Se cuenta tanto lo malo, pero que nos estamos olvidando un poco de contar lo maravilloso que es. Pero que no se nos olvide la parte buena, porque a ver a quién le da ganas de tener hijos con lo que vemos en redes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de B-Levels. Hoy, tengo aquí conmigo a una persona que a muchas nos va a hacer muchísima ilusión y a mí también que venga, que es Leti Ode. Bienvenida, Leti. Gracias. Leti, eres mami de gemelas, eres brand manager de Ciclo España, ¿no? Que muchos también conocerán, y creadora del podcast Con un par al hilo de tu doble maternidad, ¿no? El objetivo un poquito de la entrevista de hoy, por supuesto, es como dar visibilidad, ¿no? y desmitificar un poco pues, la maternidad múltiple, hablar de conciliación, de salud, ¿no? Pero desde una mirada también como muy real. Y nada, con muchas ganas, Leti, de darle caña a esto. Igualmente. Mil gracias por invitarme, que me hace una ilusión. Y antes de meternos de lleno al episodio de hoy, nada, simplemente recordar que si os gusta lo que hacemos, ¿no? Y queréis apoyar el mimo que le ponemos a este contenido, pues que, oye, que os suscribáis, que tanto en YouTube como en Spotify, ¿no? Que nos valoréis. Y nada, Leti, let's go. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando de repente vais al gine? Bueno, o sea, te enteras de que estás embarazada. Vas al gine y te dicen que no viene uno solo. O sea, ¿cómo fue esto? Bueno, es que realmente nos enteramos primero, te enteras que estás embarazada, vas a típica consulta, encima primeriza, yo era como quiero ir ya al gine y ver que está todo bien. Entonces vas al gine y vimos un saco, era uno, en teoría. Entonces nos vamos a casa, damos la noticia a los más cercanos de estoy embarazada, tal, y como a las 2 semanas, creo, 1 semana o 2, teníamos que volver para escuchar el latido. Entonces, obviamente, es una consulta que tú ya te lo sabes, da muchos nervios y encima más que si es el primero, como que esté todo bien, que haya latido y tal. Entonces, de repente yo veía que la Gine estaba ahí mirando y yo vi perfectamente que había como dos bolitas blancas, pero yo dije, será una de esas, como se ven tantas cosas blancas que se mueven y tal, será, no será. O sea, sí que lo pensé, pero dije, no será. Y de repente dice la ginecóloga, ¡ay Dios! Y yo pensé, no hay latido o algo malo, ¿no? Piensas. Y le dijo a mi marido, ¿qué pasa? Y dice, creo que son 2. Entonces, pues, o sea, yo en ese momento me puse las manos en la cabeza, mi marido estaba como con las, no sé, en shock total. Nos costó muchísimo procesar. O sea, al principio era como risa nerviosa, no entender, pensar cosas tan banales como no cabemos en casa, nos tenemos que mudar, nos tenemos que comprar un coche. O sea, piensas primero como un poco lo más banal, ¿no? De logística, de economía, un poco tal. Y luego ya cuando aterrizas todo y dices, es que tengo 2 bebés dentro, o sea, es que... Y ahí ya mi marido sí que él estaba un poco más preocupado por mí. O sea, sí que me decía, a mí lo que más me agobia es... Porque claro, un embarazo gemelar, su apellido es de riesgo. O sea, ya de por sí es riesgo automáticamente siempre, ¿no? es de riesgo múltiple. Entonces, bueno, mi ginecóloga me dijo, yo no estoy capacitada para llevar este embarazo. Y me derivaron a La Paz con el equipo de la doctora de la calle, que es famosa mundialmente. Conozco. Sí. Y nada, y ahí ya es verdad que, claro, escuchas la palabra de riesgo durante todo el embarazo. Entonces ahí ya sí que dejas de preocuparte por la mudanza y empiezas a investigar y en Google solamente salen cosas malas. Claro. Entonces, bueno, mix de emociones. O sea, felicidad total y también como que lo sentías muy especial, pero también pues miedos, sí. ¿Hay algo así como que digas, me hubiera encantado que me hubieran contado esto, aparte de todos los riesgos, ¿sabes? Sí. Porque luego creo que no, todo fue fenomenal, Sí. tuviste un embarazo bueno. Yo te vi a puntito, yo te conocí a puntito. A punto. ¿No? Yo te vi a ti en julio y yo di a luz en septiembre. Exacto. Sí, claro, sí. pues yo dije, esta niña va a parir ya, pero no sabía que eran 2. Claro, ¿sabes? por eso parecía que estaba de más, porque tenía un tripón, pero ahí estaba de 26 semanas, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, eso, ¿hay algo así como que digas, me hubiera encantado que
me dijeran esto, ¿sabes? O... Pues me hubiera gustado mucho que me contaran un poco, o sea, sobre el posparto cada vez se habla más y tal, pero el posparto sí tienes que dejar a tus bebés ahí. También el tema del vínculo con los bebés, que creo que eso sí que sigue estando idealizado, o por lo menos yo lo tenía todavía idealizado, que en el momento que nace, mis cachorros y es un vínculo increíble. Y eso me hubiera gustado saberlo, que hay veces que no. Porque o sea, claro, tú estabas recuperándote también. Luego nos contarás un poco mejor cómo fue el parto y tal. Pero claro, entiendo que, o sea, yo hablo desde la no experiencia porque, pues eso, te contaba antes que tuvo un parto bueno, enseguida pude estar con Javi y tal. Pero claro, yo he pensado muchas veces en esas madres en las que desde el inicio no pueden estar con su bebé y tal, o no están capacitadas porque están recuperándose de una cesárea, porque han tenido un parto con una hemorragia que flipas, y no están en condiciones, o por el caos hormonal y de emociones que tienen, que no sienten mucha culpa, ¿no? No sé si tú sentiste esa culpa de decir, es que no quiero. Tremenda. No me apetece coger a mis hijas, ¿sabes? Sí, si quieres, no sé si quieres que te lo cuente Sí, ahora vamos luego un poco fluyendo. Pero o sea, sí, o sea, yo esa culpa además no solamente en recién dada a luz, muchos meses, ¿eh? O sea, a mí me ha costado mucho. A día de hoy, que ya tienen 8 meses, ya sí que es lo normal que tiene que sentir una madre, ¿no? Pero a mí me ha costado muchísimo tiempo. Mucho. O sea, en el recién dada a luz era como, pues es que yo les conocí la cara por WhatsApp. Entonces era una sensación de, no son mis hijas. O sea, no, yo también había perdido mucha sangre, estabas como ida, muchos antibióticos, mucho epidural, en reanimación, no entendía nada. Entonces, obviamente, yo veía las fotos y decía, pues, no sé, yo sigo teniéndolas dentro. O sea, era una sensación muy rara. Entonces, yo a mi marido le decía esa noche que conseguí que me diera el móvil y tal, es que solamente me apetece estar contigo, no con ellas. Claro. Y obviamente, solamente por escribir eso, yo lloraba y decía, es que no tengo ganas de verlas. O sea, era una sensación muy rara, no te la puedo ni explicar. Claro. No, pero me encanta que lo digas porque estoy convencida de que muchas sentirán lo mismo y es como que está feo decirlo o no se habla o no tal, pero eso cuando tú nada más te ubicas y no solo tienes que ubicar en tu vida a uno, sino a dos con y tu primeriza, marido. que también Exacto. Igual sí ya sabes un poco lo que es el mundo de la maternidad, pero claro, primeriza, o sea, Un posparto no sabía nada de chungo esto. sin tus hijas al lado porque, bueno, luego nos cuentas bien, pero estuvieron un tiempo ingresadas, entonces, muy complicado. Sí, complicado, pero te diré que a toro pasado, como todo, se borra un poco. Claro. O sea, obviamente los momentos malos no los borro del todo, pero no los tengo presentes. O sea, ahora es muy tópico, pero merece la pena todo. Sí, total. O sea, y volvería, mi parto fue como fue, que luego te cuento, y aún así, yo se lo digo siempre a mi marido y él se ríe porque para él fue una experiencia horrorosa. Claro. Pero para mí, yo siempre digo, yo el momento del expulsivo de tal, es que lo haría todos los días, te lo juro. Aunque acabara como acabó, tengo un recuerdo buenísimo de eso. Sí, yo creo que es un poco, bueno, no sé, voy a hablar igual y alguna se me echa encima, pero creo que es un poco como compartido que el momento del parto, yo le digo a Javi, ahora no, me muero de ganas de parir, ¿sabes? Ya. Como esa sensación Mi de... hermana justo el otro día me lo decía, es que necesito parir otra vez, porque acaba de dar a luz al segundo y yo, a ver. Es muy Pero heavy, sí. es muy heavy, ¿no? Sí. Bueno, me voy a meter un poquito de lleno en el embarazo, ¿no? Sobre todo para las mamis que nos escuchen que puedan estar ahí en un embarazo gemelar. ¿Cómo es el seguimiento médico al ser un embarazo, pues en el que ya enseguida se... Lo primero te quiero preguntar si está justificado que que te pongan el apellido riesgo. Hay distintos tipos de embarazos generales que ahora nos cuentas. Y lo segundo, ¿cómo es ese seguimiento durante el embarazo versus un embarazo único? Para mí está súper justificado que sea de riesgo. De hecho, yo sí que empecé mi embarazo de riesgo mi embarazo múltiple sin ser muy consciente. Que por una parte también lo agradeces, porque vives un poco más en la luna. Claro. Pero ahora, y sobre todo ahora más que estoy más metiéndome en el mundo de la maternidad múltiple, te das cuenta de todo lo que puede pasar y de a cuantísimas madres embarazadas les ha pasado muchas cosas. Entonces, sí, o sea, sin duda para mí es que es de riesgo total. Hablé con la doctora de la calle también en su día y me decía, es que
hay que trataros de una manera especial, porque obviamente todo os afecta distinto, todo, no sé, cualquier problema es distinto en vosotras, los síntomas llegan antes, llegan por 2 o por 3, las que tengan trillizas, y evidentemente hay que tener un seguimiento y yo creo que la clave de que los embarazos múltiples vayan bien es ese seguimiento. Y si te tratan como un embarazo que no es de riesgo, se te va a escapar algo y va a salir mal. A nivel de sintomatología y tal, o sea, las náuseas se te eran, claro, mucho más Bueno, yo no sé heavies, comparar con un claro, embarazo único, no lo pero sé. eran muy heavies, Eran claro, muy porque la heavies. beta es mucho más Sí, sí. elevada. O sea, yo empecé desde muy pronto, yo vivía como en un barco, o sea, además mucho mareo, era como Uy. que me hacía así, todo el embarazo con una típica pastilla para las náuseas, obviamente, y sí, o sea, Todo el embarazo, o sea, no se te fueron al... mejoré, pero yo no me atrevía, es verdad que generas ahí como un poco Sí, de adicción a te da la, miedo, te da a la miedito. pastillita, porque igual una mañana pruebas, no te la tomas y tienes un día malísimo, entonces dices, mira, o sea, sí que la dejé, pero como muy adelante. Y muchos síntomas, y yo sentí mucho también, yo no tengo mucha musculatura de espalda y tal, porque es un deber pendiente, y dolores de espalda y eso desde muy pronto, sí, súper pronto. Claro. Y contracciones desde prontísimo. O sea, yo en la semana 18 tenía contracciones de estas de Braxton Hicks, de irme a urgencias, porque encima como No tenías primeriza, no tenía ni idea, claro. digo, ¿esto qué es? Que se me pone la tripa durísima todo el rato. Claro. Y desde muy pronto todo, sí. ¿Y en algún momento, Leti, te planteaste, claro, o sea, yo lo pienso porque yo que soy muy fan de, oye, pues parto natural, pues eso, hipnoparto, tal, ¿te llegaste a plantear en algún momento que tu parto pudiera ser así o sabías, oye, quiero, no, o igual eso, parto programado o ni siquiera lo pensaste? Sí, yo desde el primer momento, dos cosas que me mentalicé mucho un poco también para Claro, protegerme, yo creo. Desde el primer momento dije, aunque luego no pase, pero va a ser cesárea, claro. y que luego no fue, Ujú. pero sí que estuve todo el embarazo pensando que iba a ser cesárea y se van a quedar en la incubadora. Entonces yo sí que tenía esa mentalidad. Obviamente, pues me hubiera gustado más otro tipo de parto, igual en otras circunstancias, tal, pero creo que es un embarazo que lo importante es lo importante Total, y que si tienes una piscina o tienes un tal, es total, secundario. O sea, yo total. quería estar en las mejores manos, que mis hijas estuvieran en el Bien. mejor sitio, que están acostumbrados, que tienen embarazos múltiples como churros, y ya, no piensas en otra cosa, la verdad. Ujú. Cuéntanos un poco cómo fue, o sea, vamos, yo sé un poquito, ¿no? Que tu embarazo en general fue bueno, Sí, sí. más allá de los síntomas estos, pero que como que al final es cuando se complicó un poquito todo, ¿no? Sí. Entonces, cuéntanos cómo fue esas finales, últimas semanas de tu embarazo y cómo lo viviste tú también emocionalmente. Pues durante todo el embarazo, no sé si, o sea, hablo por mi experiencia, Sí, pero a mí me costó mucho disfrutarlo por por el hecho de que vivía con mucho miedo todo el rato. O sea, a mí me hacían un seguimiento porque hay los tipos de embarazos que decías antes múltiples. eso, Yo tenía una placenta. claro. Puedes tener 2 bolsas, 2 placentas, una bolsa, 2 bolsas, una placenta o una bolsa y una placenta. Entonces, cuanto más comparten los bebés, es más Más riesgo. arriesgado. Entonces, claro, a mí también desde el principio me dijeron que era monocorial vía amniótico, que es una placenta y que es nivel superior de riesgo. No lo ¿no hay más más, porque riesgo? lo más es una placenta y una bolsa, que ahí sí que te lo provocan en la semana 32, o sea, es como muy... Eso ya es... Y de hecho me dijeron en un momento que tenía pinta que era mono, y yo ahí sí que, de verdad, me entró mucha angustia, muchísima. Y en la siguiente eco ya me dijeron, no, tienes 2 bolsas, y yo, vale. Vale, y Entonces, esto es que son idénticas, sí, cuando ¿no? tienen una placenta es confirmado que son idénticas. Idénticas y huella y todo dactilar Solo idéntico. tienen distinto la huella dactilar. Vale, ADN, todo, todos grupo igual. sanguíneo, O sea, todo eso es es igual. para que, o sea, eso es que se separa, ¿no? Como que el Ujú. óvulo Eso es un se embrión divide. que se ha dividido. Eso. Y cuando es 2 placentas y 2 bolsas, es que son 2 óvulos con 2 espermatozoides. Vale, ok. O también puede ser, que me lo dijo la doctora en la calle, que se divida pero muy pronto. Ujú. Entonces por eso hay veces que son mellizos con la misma cara. Qué heavy. Sí, este es un mundo que obviamente yo no tenía ni idea. A Claro, mí me lo claro, explicó claro. toda la Qué doctora de la guay. calle, sí. Qué bueno.
Vale, perdón, entonces, eso, últimas semanas, me estás contando, era monocorial. Eso, entonces yo tenía un seguimiento cada 2 semanas. O Desde el sea, inicio. sí, desde el inicio. Cada 2 semanas íbamos a La Paz, entonces iban alternando una ecografía normal, como la que puede tener cualquier madre, y luego consulta, y la siguiente cita era ecografía morfológica, que esas son las que Las de tú la tienes, la 20. 12, la 20 y la Exacto. 35, creo, ¿no? Ujú. Entonces yo eso era una vez al mes. Entonces, claro, esas ecografías duraban Madre mía. 40 minutos porque era en silencio, tal, sí. Entonces, de hecho, a mitad del embarazo, como en la semana 20 o algo así, que esto lo cuento por si a alguien le pasa para que se tranquilice, sí que nos dijeron que tenía pinta de que había un problema, que era que el cordón estaba con una inserción rara, que vasa previa. O sea, yo tengo como los conceptos que no sé ni qué era, pero que era algo que podía ser un problema para el parto porque el cordón estaba mal insertado en la placenta, se podía partir al parir. Y como que ya en el momento de que te sientas, te hacen los dibujitos, está pasando tal. Yo ahí ya dije, vale, ya empieza la fiesta porque esto va a ser así, esta tónica. Y luego la siguiente eco estaba todo bien. O sea que también miran todo tanto y hay tanto seguimiento que igual de repente te dan un diagnóstico y en 10 días está mejorado. O sea Claro, que yo ahí me pegué 15 días agobiada para nada, en vano. en realidad. Claro, eso es a veces lo que a mí me entra como, y hablando con matronas, ¿no? Tipo la ya Casa de Val, que Ujú. ella como que, em, no, evidentemente no hablando de un embarazo de riesgo, ¿no? Pero me dice, es que al final nos hipercontrolamos todo tanto Claro. que podemos generar un estrés en la madre Mm. absurdo. A mí me pasó con mi primer embarazo ¿Así? que me dijeron al principio, yo no tenía ni idea, placenta baja, reposo, semana 12. Claro, es lo normal, me refiero, la placenta tiene que subir, Sí. ¿no? Entonces, claro, yo Un diciendo, bueno, agobio. agobio, reposo, tal, y de repente voy a otra ginecóloga en plan, a ver, que normal, que lo normal es que suba, ¿no? Claro. Y claro, y ellas, no te muevas porque sangrado, tal. No me pasó absolutamente nada, pero estuve un mes y medio agobiada diciendo, no Pensando hago solo en deporte. eso. Claro. Exacto. Entonces, como que 100% el seguimiento y tal. Claro. Pero por otro lado, como creo que es súper importante transmitir esa paz a las mamás, Mm. ¿no? Que ya de por Que es sí difícil, ¿eh? tenemos ese, Sí, sí, ¿no? Pero es tenemos ese difícil. miedo. Sí, em, Al final va a repercutir también a los bebés que tú estés más claro. agobiada, ¿no? Sí, eso yo también lo pensaba mucho, ¿eh? Claro. Cuando estaba muy nerviosa y tal, decía, es que encima esto estará afectando a las niñas, tal, y Es entonces es como que te metes en un mar de complicado, culpas sí. muy Pero bueno, complicado. que obviamente es que tiene que ser así, lo que te Claro, decía antes, el seguimiento tiene que ser así. claro. Es que tiene que ser así. Y de hecho, si estás en un embarazo gemelar y te ven 3 veces en todo el embarazo, mal, Mal. huye, sal de Claro, ahí. O sea, no. claro, claro. Entonces, bueno, tuvimos algún mini sustito así, pero bien. Y ya en la semana 33, que estaba todo fenomenal, yo decía, "Buah, voy a aguantar". Mi embarazo se podía estar hasta 36, 37 ¿Vale? máximo. Entonces yo dije, "Buah, llego de sobra". Y igual ni incubadora, ni nada, yo ya con ilusiones. Y en la semana 33 de repente empecé con unos picores que un desfase. O sea, yo nunca en mi vida había, como, no sé, como si te caes a un campo de ortigas todo el cuerpo, todo el rato. Por la noche subían los picores y sobre todo eran las palmas de las manos y las plantas de los pies. Entonces ya, cuando yo iba así 2 días, dije, esto no puede ser normal. No Claro. tenía ni un granito, no tenía nada. Y de hecho mi madre me dijo que a ella, cuando estaba embarazada de mí, le pasó que tuvo unos picores tal y que era una enfermedad del hígado que podía ser. Y entonces me dijo, vete a urgencias, no vaya a ser. Claro. Yo no iba a urgencias porque me daba vergüenza, porque siempre pasa y yo creo que también si eres Sí, primeriza, como que quieres ir a urgencias todo el rato y dices, "Jo, tampoco, pues sí, hay que ir, porque mira, antes sí, la sí, paz mental". total. Y fui, me hicieron unas analíticas porque es una enfermedad común que puede pasar en el embarazo, que es la colestasis intrahepática, una enfermedad del hígado que no filtra bien los Ujú. ácidos o algo así y pasan a los bebés. Y entonces me hicieron unas analíticas, me fui a casa tal y me llamaron y me dijeron, bueno, pues el límite es 10 de estos ácidos, imagínate, y tú has dado 25. Empiezas ya con el tratamiento y como tenía consulta ese viernes, pues espera y el viernes vemos. Claro, yo ya, o sea, tampoco me morí de miedo porque no quise ni mirar en internet, no sabía Claro. nada. Entonces dije, bueno, me tomo el tratamiento y ya bajarán los ácidos, yo qué sé, ya está. Me preocupaban más los picores, la verdad. O sea, era Claro, porque encima no desquiciante. duermes, o Era sea, desquiciante. Yo tenía ya una tripa, 40 grados, yo estaba sin aire, era agosto, o sea, claro, que como... encima pobre te tocó todo en Sí, o sea, súper. sí, sí.
Entonces dije, bueno, ya voy a intentar no pensar, voy el viernes a la consulta, punto. Y fui el viernes a consulta y me dijeron que cuando hay colestasis y es embarazo múltiple, por lo menos en mi hospital donde yo estaba, te lo provocan en la 34. Entonces me dijeron, nada, pues ya la semana que viene vienes, monitores, tal, provocamos, no sé qué. Y de todas formas te repetimos ahora la analítica para controlar que con el tratamiento esté funcionando. Y yo en ese momento estaba más feliz que otra cosa. O sea, era como, Ya está, esto se ya está, sí. van a salir ya. 34 no me parecía tampoco tan pronto para lo que podía haber sido. Estaba como ilusionada de voy a conocer a mis bebés, qué ganas tal. Obviamente un poco con el run de no quiero que estén dentro mucho tiempo si esto es peligroso para ellas. Claro. Pero intentaba no pensarlo, porque ¿para qué? Entonces, nada, me repitieron los análisis y yo me pegué todo el fin de semana metiéndome en la aplicación a ver si salían, nada, nada, Sí. nada. Y ese lunes por la noche de repente me meto y veo que han salido. Y yo, o sea, estábamos viendo la tele, mi marido y yo, pego un brinco y yo, ay, Javi, que han salido los análisis. Y de repente veo, en la consulta el viernes me dijo la doctora que en mi esto de 25 no era tan grave, que el límite de gravedad era 40. Pues veo 77. Ostras. Entonces, ahí sí que fue, o sea, temblando, nos vestimos, estábamos en pijamas, Claro. era de noche, hacer una maleta, obviamente mía, de las niñas ni pensé, o sea, una maleta mía típico de 4 cosas, corriendo, todo el camino llorando, obviamente, diciendo, madre mía, que igual llevan aquí 3 días con estos ácidos altísimos y cómo estarán. Y nada, llegamos a urgencias, me ingresaron obviamente al instante y ya esa semana fue un poco como ir buscando el equilibrio de intentar que crezcan un poco más, porque claro, pasaban médicos y me decían, es que estás en la 33 más tal, o sea, hay que intentar al menos llegar a la 34 para que estén bien sus pulmones y qué tal. Pero luego pasaba otro médico y me decía, es que esos ácidos son peligrosos, hay que sacarlos ya. Entonces, complicada esa semana, la Claro, me verdad. imagino que tenían comités de Claro. médicos porque claro, es como todo tiene su Es que pro es y su difícil contra. elegir, Súper me difícil. imagino. Sí. Y yo estaba ahí, ya sí que me metí en Google, que es lo peor que puedes hacer. Puse el 77 este que tenía yo, veía, bueno, daños cerebrales, muerte fetal. Claro, porque no solo piensas en que salgan bien, sino qué consecuencias Claro. va a tener, ¿no? Sí. Y ahí sí que a mí me costó mucho. Claro, yo estaba todo el día en la cama, en un hospital, sin distracciones. Me costó muchísimo. Todo el mundo escribiéndome, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué te han dicho? Entonces ya hubo un momento que me acuerdo, mi cuñada me dijo, deja el móvil, deja de estar tú dando el seguimiento a la gente, que se ocupe Javi. Tú ponte una serie, no pienses, porque yo estaba en un bucle de, me han dicho esto, ahora me han dicho esto, ahora estoy monitorizada todo el rato. Entonces entré en un bucle malo. Claro. De llorar, miedo, primeriza máxima además que de base ya del parto te da miedo, no me había dado tiempo a hacer preparación al parto, nada, obviamente. Pues yo Claro. decía, como mucho agobio todo, la verdad. Claro. O sea, sí, yo creo que, no sé, ¿no? Como que te escucho y me viene todo el tiempo qué invitación a la confianza todo el rato, ¿sabes? Como desde que el momento en el que te enteras de que son 2, Sí, desde que eso, que es un embarazo monocorial, obviamente, sí. monocorial. Es que esto le pasó también a un íntimo amigo que vinieron el sábado con los niños a casa y lo mismo, fue como un sustazo para ella de qué miedo, ¿sabes? Y además que es de estos casos como muy raro, ¿no? Que no es lo Sí, más habitual. no, lo habitual es que tengan 2 placentas y 2, 2 claro, entonces bolsas. te entra como todos los Sí, miedos. O sea, como que desde el minuto 1 hasta que están tus niñas contigo es sí, como una confianza total total. en la vida. Sí. Y en el equipo médico, ¿eh? Que Y yo te exacto. digo que estaba tranquilísima en La Paz. Sí, O sea, sí. pero si no viviera en Madrid, no sé qué hubiera hecho. Porque sí Claro. que, a mí porque mi ginecóloga me dijo, pero si no, ¿dónde vas? ¿Dónde lo buscas eso? ¿Dónde? No tengo ni idea. O sea, yo llego a vivir en Barcelona y no sé dónde hubiera ido. O no me llega a decir mi ginecóloga, vete a La Paz, que es la mejor que tal, y no sé. Claro, bueno, yo creo que luego la vida siempre, ¿no? Sí, Te pero que pone. no sabes, oye, este Sí, hospital o este médico tiene sí, la total. experiencia en múltiples. Total. Pues estás un poco perdida. Y Leti, bueno, hemos hablado un poco de la parte más médica, pero a nivel de alimentación, de suple, de deportes, y quieres comentar también. Claro, porque tú al final también, o sea, has estado muy vinculada, estás muy vinculada al Claro. deporte por ciclo, entonces,
Me imagino que, no sé si entrenaste algo durante el embarazo, pero bueno, cuéntanos un poco cómo fue para ti alimentación, qué tipo de suplementación, porque es diferente o es más dosis, ¿no? Es Que más dosis, una sí. normal. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue en tu caso. Pues yo, suplementación, empecé tomándome la normal, pensando que era uno, y ya en cuanto tuve esa primera cita en La Paz me dijeron que me daban uno que se llama Twins y que es todo más hierro, y aparte hierro todo el embarazo, porque raro es la embarazada múltiple que no tiene anemia, o sea, te chupan ahí todo los bebés. Y luego a nivel deporte, movimiento, tal, yo al principio pues hacía ciclo, luego ya hubo un momento que me dolía tanto todo. Embarazada, o sea, Sí, sí. hiciste sin problemas. Sí, te controlas que tampoco tengan las pulsaciones por Tan las altas. nubes y ya. Luego barre también. Y luego ya hubo un momento que, no te voy a mentir, o sea, no podía con mi cuerpo. Daba paseos y estaba 5 minutos de pie y ya como que me dolía todo. Entonces, pues fisio, cuidarte un poco como puedes con elasticidad y tal, pero ya no tanto deporte. Claro. Paseos, lo que aguantaba, pero aguantaba poco porque también era 40 grados. Claro. ¿Y la parte de Nutri? Así algo en concreto, me imagino que al principio con tantas náuseas, no sé si... Pues al principio, cero ejemplo. O sea, yo no Claro. soy nada ejemplo Yo lo digo porque... siempre porque, claro, me dedico a la nutrición, es como, no, tú todo perfecto. Digo, a ver, o sea, yo tanto mi primer embarazo como el de Sí. ahora, he vivido de pan y de pasta hasta Ah, antes de bueno, ayer, ¿sabes? O sea, yo la pasta era lo que más me apetecía del claro, mundo y las porquerías. O claro. sea, un colacao, una chiquilín, era como que no sé por qué me pedía el cuerpo eso y yo la verdad lo escuché. Entonces, los primeros meses comí mal, la verdad, y es algo que me agobiaba, ¿eh? Sí, es Como que que siempre te viene decía, luego como la culpa, en plan, ya estoy programando la microbiota de mi hijo, sí, y ¿sabes? yo decía, es que no estoy tomando fruta, no estoy tomando... Pero es que me daba asco todo, Claro. entonces no podía. Pero bueno, ya conforme avanzó un poco el tiempo y me encontraba mejor, y encima verano, que siempre te pide mucho verdurita, fruta, tal, ensaladas, pues ahí ya mejor. Obviamente ensaladas en casa, lavadas, que eso también, si te vas fuera, no puedes ensalada, no puedes un gazpacho, entonces un poco complicado, pero sí que intentaba mirar bien y eso, luego el hierro y el suplemento este de Ujú, embarazo. ujú. Y eso luego, ahí me imagino eso, más hacia el final, no sé si hiciste algo más de suelo pélvico Lo o tenía todo pedido y todo no llegué. y no llegaste. O sea, No fue como llegué. tu tarea pendiente para el posparto, ¿no? Sí, sí. Pues vamos al posparto, Vale. ¿vale? Bueno, cuéntanos un poco, si quieres, cuéntanos cómo fue el parto para entender luego cómo fue el Vale. posparto, porque yo creo Sí, que el parto depende, o sea, perdón, el el posparto posparto. depende muchísimo de cómo ha sido tu parto, obviamente, y cómo fue tu recuperación con tus niñas también en la Mm. incubadora. Pues para no alargarme mucho, Bueno, mi cuéntalo en la versión parto, que quieras, ¿eh? es que yo si no Con me mucha voy. paz. Nada, me empezaron a provocar el parto, ya decidieron que el día que cumplí la semana 34, me repitieron los análisis por la mañana de los ácidos, no me dijeron el resultado, que menos mal, porque di 105 Ostras, te lo dijeron y después. sí, menos mal. Y ahí entendí que me dijeron, te hemos repetido los análisis, esta misma tarde empezamos. Y yo dije, algo ha pasado, pero no voy a preguntar. Entonces, nada, empecé ese día a las 6 de la tarde. ¿Qué te pusieron Primero te posahorminas? ponen como un balón con suero, Ujú. que ahora lo hacen mucho, por lo menos en La Paz, antes de oxitocina y todo esto. Estás toda la noche con el balón puesto, que es como para ayudar a que naturalmente te pongas de parto, que para mí esa noche fue la ¿Cómo peor. es un balón? O sea, como para que nos Bueno, hagamos te una idea. ponen un balón, entonces lo hinchan con suero y te Te lo meten dejan, por la claro, vagina. y te lo Ujú. dejan toda la noche para que tu útero como que ya esté, Uf, no, súper doloroso. Eso súper yo sí que lo incómodo. recuerdo más doloroso que las contracciones de parto, ¿eh? Y ahí ya sí que es verdad que tu cuerpo empieza con contracciones, porque entiende un poco la señal. Y entonces lo que consigues con eso es que yo, porque claro, estas 34 semanas, es muy No estás pronto para dilatada. provocarlo, Ujú. tienes que ayudar más, no puedes estar con oxitocina muchas horas. Claro. Entonces empecé ya el día siguiente con la oxitocina y gracias a este balón yo ya estaba dilatada de 3 y había tenido contracciones. Entonces, bueno, por lo menos yo ahí como que dije, bueno, empiezo por lo menos ya con algo, ¿sabes? No... Y entonces ya típico de oxitocina, me rompieron la bolsa y tal. Muy incómodo porque al ser, por lo menos en mi caso, gemelar, es muy difícil identificar con los monitores los corazones. Todo el rato se entrecruzan y tal. Entonces no puedes estar de pie. O sea, yo Claro. todo el momento de parto, Sentada, tumbada, tumbada. Es no que podía ni claro. hacer pis, Claro. sin comer y sin Me beber desde muero. esas 7 de la mañana.
Entonces eso sí que se me hizo un poco complicado por el tema de espalda. O sea, como... Claro, al final piensas que el parto es puro movimiento, Sí, nada, yo ¿no? tumbada todo el rato. Y estar sosteniendo unas contracciones de la leche Mm. sin moverte, cuando lo que te pide tu cuerpo es que te Eso, muevas, o sea, sí. es como muy antinatura. Pero Pero es lo tiene que ser así, porque claro, si no, además, a nivel paz mental, o sea, tú no sabes cómo es eso cuando se cruzan los corazones y de repente una no lo pita oyes. porque no tiene corazón localizado. Entonces, mira, Sí, tú querías escuchar su tumbada corazón y y ya tu punto, está. claro, Entonces, eso, un poco rollo, la verdad. Pero bueno, te claro, diré que te ponen la epidural muy súper pronto, pronto. porque en el caso de que sea una cesárea, pues si no sería anestesia general y tal, y como que se curan un poco en salud. Entonces yo, a nivel dolor, nada. O sea, te digo que más la noche anterior con el balón ese Claro, que durante el parto en sí. Y nada, la epidural me dio un efecto de picores, ostras. que eso sí que fue horrible, con crema hidratante, abanico, mi marido, yo diciendo, es que no puedo más, me cambiaron la epidural, me dijeron, suele pasar que da esta reacción y no, me tenía que pasar a mí después de todos los picores 2 semanas. Madre mía. Y nada, me la cambiaron y ya se solucionó. Y mi problema era que no estaba dilatando. Me quedé en 5 centímetros todo el día. Entonces ya como que me dijeron, bueno, te damos 1 hora más y si no, cesárea. Y yo ya llegó un punto que dije, pues cesárea, o sea, no me hagas estar más tiempo así porque no podía más. Y milagro del Señor, porque fue un milagro, no sé cómo pasó, de repente vinieron además antes del tiempo que me habían dicho y me dicen, pero estás en completa. Y eso fue, o sea, yo ahí Un dije, qué subidón. maravilla, sí, un subidón total. Y nada, empezamos ahí en el paritorio que había estado yo todo el día, como a empujar o a enseñarme un poco, que ese momento fue muy guay porque fue como el que me imagino que es de un único, ¿no? Con solamente Claro. una gine muy guay, mi marido aquí al lado tal, y ya me dijeron, venga, vamos a quirófano. Entonces, quirófano no te puedo explicar, o sea, yo conté como 20 personas o no sé, una Claro, locura de claro. gente que asusta, pero al mismo tiempo también dices, Te da paz. estoy donde tengo que estar. Sí, O sí. sea, súper, súper controlado y se les veía a ellos en su salsa, ¿sabes? O sea, Claro. muy bien. Y nada, y entonces pudo ser parto vaginal, que era lo que más ilusión me podía hacer a mí. Y nacieron con 4 minutos de diferencia, súper bien, la verdad. Nació la primera, la saqué yo un poquito así en los brazos, además, o sea, increíble. Ujú. Pero es verdad que casi no la vi porque, bueno, ya se complicó un poco el parto. Salió la segunda, que nació velada, que Qué eso es heavy cuando salen esto. con la bolsa sin romper. Pero no lo pude ver porque ya estaba todo. De hecho, la ginecóloga ahí dijo, no estamos para veladas. Claro. Y yo dije, vale, pasa algo. Y nos dijeron, va a sonar como un pan muy fuerte, como un globo de agua que se rompe. Y entonces sonó La bolsa. y sí, que la rompieron. Eso me da una pena no haberlo visto. Ya. ¿Tu marido lo vio? No. No, mi marido ya estaba al tanto de lo que estaba pasando, Claro, yo no. claro. Y estaba temblando yo. Y, y nada, y entonces ya en ese momento la segunda nació y yo sí que ni me acuerdo de verla. O Claro. sea, creo que me la enseñaron, pero yo Porque no me qué acuerdo. estaba ocurriendo? Tú tenías una Estaba yo con una hemorragia. hemorragia muy grande. Claro, porque Sí, tu útero no se estaba contrayendo. eso es. Hice atonía uterina, que es común en los gemelares, Claro. porque yo tenía una placenta enorme, por lo visto, todo como muy tal, y entonces mi útero no se contraía. Entonces, en ese momento dijeron las niñas fuera, el padre fuera, yo me quedé ahí y sí, o sea, me ataron las manos, Madre 10.000 mía. vías, de repente yo no entendía nada porque yo estaba como drogada, o sea, te Claro. lo juro, ¿eh? No sé si es la epidural o qué, pero yo estaba como drogada. Bueno, y también con Y tanta pérdida de sangre, imagino que sí, estás sí, estaba como que me down. ida. De hecho, yo ese momento lo viví como si fueran 10 minutos, luego me dijo mi marido que fue 1 hora y media, que Wow. él se quedó fuera y yo en el quirófano. Y tu marido, Y no me puedo imaginar la angustia, bueno, ¿sabes? me parece mucho peor papel el suyo Sí, que el sí, mío, ¿eh? sí. Porque yo como estaba un poco No, y tú de en alguna la manera dices, luna, bueno, yo ya he hecho mi trabajo, total. ¿no? Yo En plan, sentía mis niñas ya están paz, fuera, sí. están Yo bien. tenía mucha paz en ese momento porque sí que oía frases de está perdiendo mucha sangre, no se cortó la hemorragia, está llena de coágulos, no sé qué. Y sí que dije, ostras, que esto es grave, Pasa algo. pasa algo grave. Pero sí que dije, bueno, ya está. O sea, están mis hijas fuera, está mi marido con ellas y yo ya en una paz Ujú. que decía, ya está. O sea, todo mi miedo de toda la semana de han respirado, las he oído llorar. Entonces yo estaba, te lo juro que creo que hasta con una sonrisa, o sea, no sé, en Claro. la cara. A las niñas se las llevó, o sea, tu marido pudo estar con ellas o directamente se fueron a la Se las incubadora. llevaron a la incubadora, mi Claro. marido fue a verlas creo que un minisegundo y se fue a la puerta del quirófano. Ujú. Entonces yo sí que había momentos que abrían la puerta del quirófano y le veía yo ahí.
Y yo sí que decía, por favor, mi marido, contarle a mi marido. Claro. Y encima no teníamos habitación, porque claro, yo había pasado del paritorio al quirófano, que el paritorio no es una habitación, o sea, Claro. se va y encima en un hospital público pues no te guardan, obviamente. Y las niñas estaban en incubadora, entonces no había habitación. Y mi Claro. marido pues estaba ahí con las A la maletas, cafetería. bueno, con la pelota de pilates que tenía yo, que encima no pude usar. Sí, fue un cuadro para él, Claro, imagínate, sin pobre. avisar a nadie, porque, No quería preocupar tampoco. claro, y la gente sí que estaba como, pues será cesárea, ¿sabes? A Claro. mí me decían, pues dábamos por hecho que era cesárea, como no habían avisado, Claro. y ya está. Y nada, entonces al final pudieron controlarla con el balón de Bacri, que es como la última opción que te ponen antes de quitarte el útero, que menos mal. Wow. Y Claro, con eso lo estabas controlaron. o sea, lo siguiente era Sí, porque quitar. creo que hay como un protocolo de Claro. cosas que puedes ir haciendo y no estaba funcionando nada. Entonces, ya con el balón, si funciona el balón, fenomenal. Si no funciona el balón, pues ya es que Claro, te es que es desangras, eso es muy tu vida. rápido. Claro. Sí. Y el tema de la sangre, pues es que sale volando. Claro, claro. Y nada, pero gracias a Dios funcionó todo súper bien. Y nada, entonces me dejaron a mí en reanimación, fui a reanimación esa noche. Al salir estaba mi marido ahí esperándome, que eso sí que fue O sea, pasaste como... la noche sola ahí. Sí, para mí eso, ahí empezó lo malo. Lo del Guau. quirófano, Ya. te lo juro que al revés, lo recuerdo como con paz, estaba tranquila, o sea, estaba sonriente, no sé, bien. Pero ya el momento que me despido de mi marido, yo entro a reanimación y ahí ya sí que... Te derrumbas. Sí, sumado a no beber agua en mucho tiempo, no comer, cansada, tumbada, el posparto, sumado a Sí, todo. sí. Entonces yo no entendía nada y estaba eso como volada, como... Claro. Y en algún momento, o sea, bueno, tú sabías que tus hijas estaban bien, ¿no? Sí, Estaban. bueno, luego, gracias a Dios, Javi me pudo dar el móvil Ujú. para reanimación, que tenía poca batería, pero lo pude tener. Y entonces ahí sí que hablé un poco con él, me dijo, las niñas están perfectas, les han hecho analítica, tienen todo bien. Entonces ahí, pues obviamente me quedé tranquila, pero ya desde ahí empecé a sentir lo que te decía antes, un poco de... qué niña, o sea, Claro. no ¿Cuándo entendía viste por primera vez a tus hijas como consciente? a las 30 horas. Como al día y medio El día de... siguiente por la Wow. noche, sí. Y Sí, las sí. viste, claro, En la en la incubadora. incubadora. O sea, Sí. ¿las podéis tocar o no? Sí, las puedes tocar y las puedes coger un ratito pequeño, pues, si es para ponértelas contigo y tal. Pero yo no me atrevía, o sea, no me atrevía a Claro, cogerlas, pero al final sí que lo tengo borrado completamente. Este momento no sé quién me las puso, no, lo tengo borrado. Pero sí que tuve mi momento con las dos aquí. Y qué experiencia, ¿eh? sí. Sí, pero tampoco... Yo seguía un poco desconectada Claro, de todo, la claro. verdad. Sí. ¿Y cómo fue? Bueno, no sé cuántos días estuviste tú en el hospital hasta que te dieron el alta. Porque, claro, Pues, luego, o sea, te dieron el alta a ti y claro, y las ellas se niñas se quedaron. quedaron. ¿Sabes cómo es el irte a casa, venirte con tus dos en la barriga y Sí, irte sola con tu marido? sí. No, No, porque, bueno. porque tampoco os quedabais a dormir ahí, ibais a verlas, ¿no? Íbamos, sí, pero dormíamos en casa porque es que o sea, yo me hubiera quedado, pero ningún padre dormía ahí en neonatos y encima, pues por ducharte, como, o sea, un Sí, poco sí, también para estar tener más, más, sí, sí, sí. tener tus Y cosas. además yo estaba, claro, con la sangre que había perdido, estaba amarilla completamente, no podía estar de pie, tenía los pies así, Claro, que tenía que intentar tenerlos así, bueno, que no estabas tampoco en tu mejor momento, entonces pues intentábamos ir a casa a dormir. Y yo estuve, creo que fueron al tercer o cuarto día, yo estaba ahí con amigas que me habían venido a ver, aunque no había niñas a las que ver, jiji, jaja, tan contenta, y de repente viene la Gini y me dice, te damos el alta esta tarde. Pues en ese momento, imagínate, ahí sí que yo creo que fue cuando más lloré de todo. claro. O sea, tú dices, no, prefiero Como quedarme que digo, aquí, ay, que es que ¿sabes? me voy ya, o sea, que es que Ya, ya no las tengo en el piso de abajo. claro. Y bueno, sí, muy duro, la verdad. O sea, el momento de entrar a la incubadora y despedirte, un show, yo monté No, un no, no, show. no, no, total. Es que, vamos, es que no se me ocurre otra cosa. O sea, no, Ya, no se me ocurre otra manera sí. de gestionar No, eso, la verdad que ¿sabes? sí que, no sé, y luego pasar por el coche, con el coche por la torre, que la ves, que están ahí. Sí, sí, Y sí. me acuerdo que le dije a mi marido, es que no es natural, o sea, es que, y también mucha culpa de decir, es que tienen que estar con su madre. Ya, Yo no he hecho bueno, piel con piel, no he hecho nada, como que me machacaba mucho con eso también. claro, claro. Y luego pues llegas a casa, ves las cunas, ves tal, estás sin bebés, pero tú estás ya sin tripa, porque yo ya no tenía tripa y era como muy raro. Muy raro. Sí. Subida de leche, tal, tuviste, Sí, todo eso no. bien, porque empecé cuando me llevaron a planta
Desde reanimación ya me enseñaron el sacaleches y tal. No se agarraban al pecho tan pequeñitas y además no te puedes arriesgar porque pesan muy poco. Entonces les dábamos pues con jeringuilla, tal, mezclando con fórmula al principio. Pero bien, eso la verdad que bien. Claro, porque digo yo, o sea, vivir la subida de leche también sin el niño. Claro, te levantas empapada a las 3 de la mañana, pues me iba al sacaleches. Claro. Y el sacaleches es que al final te estimula más. No sé, vamos, yo no he vivido lo que son 2, pero ya me pareció como un mundo, o sea, todo eso, la parte emocional. Uno, como un poco oscura esa parte y como muy solitaria, lo que tú dices, como eso es súper. que a veces te quedas embarazada y se pone igual mucho foco en el parto porque te da como más miedo tal y luego de repente estás ahí recién parida y dices, vale, no, que es que la fiesta viene ahora, ¿sabes? Y no solo a nivel físico, sino lo que a nivel emocional se supone con tu marido, con tu pareja, ¿sabes? Todo. Como que... Y contigo misma. Exacto, O sea... de repente como reubicarte, tu identidad es, vale, y ahora soy yo, pero no, pero ¿qué es esto? ¿no? Sí, es todo rarísimo. A mí me costó. Te diré que cuando ya les dieron el alta y estuvimos luego también un tiempo con ingreso domiciliario, pero en el momento, claro, yo comparaba con estar con las niñas en la incubadora, estar en casa, pues el posparto ese más reciente yo estaba eufórica. Claro. O sea, era un subidón, una felicidad. Obviamente no podíamos ni ver a gente, o sea, había como muchísimas precauciones. Pero yo estaba feliz y venía mi hermana, pues te veo en la terraza con la mascarilla y las ves, tal. O sea, como que era un momento tan de subidón que yo en ese momento, de hecho, me acuerdo que pensé, dije, ¿la gente por qué tiene depresión postparto? Es que lo pensé. Pero te habías vivido algo tan un poco dramático antes que esto yo era estaba el cielo. Feliz, claro, era como, ya está, yo cada vez estoy mejor, se me estaban deshinchando los tobillos, podía estar más tiempo de pie, las niñas estaban en casa conmigo, les podía vestir, dar un paseo, o sea... Era euforia. Y a los 2 meses o así que es cuando ellas hubieran tenido las 40 semanas y empezaron ya que si cólicos, que si reflujo, que muchas cosas digestivas, vacunas, todo a la vez y despertaron. Y 2 bebés llorando todo el día, 24/7. Además, cuando uno no llora, despierta la otra, ¿no? Total, es que no hay tregua. No hay tregua. Claro. Y no hay momento de decir a tu marido, venga, levántate tú. Claro. No. ¿Cómo ha sido esto entre vosotros? Pues por una ¿Cómo parte... estáis vosotros? Si quieres hablar de esto, no, que sí, sé sí. que es muy íntimo. No. Pero yo siempre, a mí es lo que más como que me llama, no sé si me llama la atención o lo que más foco pongo porque yo es lo que peor pasé, ¿sabes? La reubicación matrimonial. Sí. Entonces, ¿cómo es para vosotros? Pues, digo, con uno es chungo y no sé, 2 a la vez, ¿sabes? ¿Sabes la parte buena de 2? Que los 2 hacéis lo mismo. Estáis pringados igual. O sea, no hay oportunidad de echarte en cara nada. Claro. ¿Sabes? Porque siempre estáis los dos haciendo 50%, es que es igual. O sea, es que aquí no hay mamá hace más que papá por la biología, no. Claro, es que sois iguales. Es cierto, no sé en 2, no sé cómo es, pero yo como que vivo una clara predilección. Javi va a cerrar a 2 años, estos 2 primeros años de vida por su madre. Entonces es como mamá, Claro. todo el tiempo. Entonces, más allá de querer de echar en cara lo que sea, ¿no? Que ahí entra como el egoísmo y todo un montón de cosas. Pero claro, digo, en tu caso, no sé si al ser 2 y que él haya estado tan encima desde el inicio que pues no hayas dado pecho mucho tiempo o tal, como que eso hace que él sea una figura igual, es que es igual. de heavy que tú, ¿no? Para ellas. O sea, es mamá y papá son lo mismo. Que de hecho es algo que a mí me da mucha pena, ¿eh? Claro. No vivir esa conexión de mamá va antes que nadie. Pero imagínate las dos absorbiéndote, o sea, no, claro, es que es imposible, ¿Sabes? Pero sí que, sí, o sea, el papá es para ella, o sea, le entra por la puerta y es una sonrisa de oreja a oreja y igual más que conmigo, o sea, sí. Pero porque es que lo ha hecho todo igual que yo. Claro. Que igual es lo que yo digo, pues él cocina de maravilla, ¿no? Pues si tienes un niño, igual yo me hubiera dedicado a dormirle, dándole el pecho, no sé qué, y tú haces la cena, pero en nuestro caso no hay opción a que tengan una predilección por mamá. Claro, es que somos iguales. Y entre vosotros eso, ¿cómo ha supuesto? Pues a ver, yo también creo que tenemos una relación muy fuerte. Llevamos 16 años juntos, entonces partiendo de esa base estás tranquila. Pero sí que yo durante el embarazo siempre le decía a él, digo, es que me da un miedo que nos divorciemos. O sea, me da miedo que esto nos afecte a nosotros demasiado, porque obviamente te va a afectar. Pero ahora mismo estamos en un punto súper bueno. El principio, muy difícil.
muy difícil y muy desconectados. Claro, es como que de repente tú que eras lo primero, o sea, Mm, ¿no? Que en principio pues lo ideal es que siga siendo lo primero, pero no, el sí, facto, la vida te pone en que no es, porque sí. hay dos personitas que dependen Mm. 100% de ti y No, y de los dos repente ese sin dormir, espacio vuestro, sin dormir, que con saca lo peor de ti. lo peor y echando y cosas Mm, que digas, oye, esto no lo has hecho o esto tal y sí. es que encima, No, ¿no? no, o sea, por las noches, porque encima, claro, a estas les hemos tenido que estar despertando cada 3 horas mucho tiempo Claro, para que ganaran peso y tal. Entonces es que era, pues eso, dormíamos 1 hora, nos despertábamos a la siguiente porque comían muy despacio, luego el sacaleches, luego era todo un tema. uf, Y entonces es que estabas toda la noche encontrándote por el pasillo, nos sentábamos en el sofá los dos así, cada uno con una, ni nos hablábamos, o sea, era, sí, súper al límite y decirte cosas que no piensas y claro, sacar lo peor de ti. Pero al mismo tiempo, ahora que ya ha pasado un poco lo malo y que creo que ahora estamos ya, que hemos sabido un poco encontrar, oye, que estoy igual de cansada que tú y tú que yo, y estamos haciendo los dos lo mismo y ya está, y creo que estamos al revés, súper fortalecidos. ujú, Sí, o sea, como que yo siento que solo él entiende ujú, lo que hemos pasado claro, y lo que estamos pasando. claro. Entonces es una unión muy heavy todavía más. Mm. ¿Habéis hecho alguna escapada post niñas que Ay, ahora pues que tienen hace 8 nada. meses? Sí. Sí, hace nada, primera vez, el Puente de Mayo. Les dejamos en Pamplona con mis suegros y nos fuimos ahí a Osegor al lado. Uy, Y flipasteis, claro. yo no daba crédito. ¿Qué es esto? No, no, no daba crédito. Me costó, ¿eh? Claro, de repente Irme. dices, ¿y ahora de qué hablamos, no? O sea, Sí. ¿qué hacemos? Además decíamos, venga, no vamos a estar hablando de ver las niñas y FaceTime con tu madre y tal. No, 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 no. vamos a intentar estas noches desconectar. Y, jo, ha sabido a gloria, ¿eh? Como eso, Ujú, volver un poco a lo que eres y decir, sí. Es que a mí él en los momentos malos me decía, si es que nosotros no somos esto. mm. O sea, esto es algo circunstancial por lo que está Sí, pasando. pero saberlo ver cuando estás en el hoyo Sí, es chungo, sí, pero a ¿no? mí me ha salvado mucho que él es más frío para eso. Yo soy muy impulsiva, muy sensible, Claro. muy emocional. Entonces yo es como, llevamos una semana gritándonos, estamos fatal. No, o sea, Sí, no, no hay que hay que ponerlo dramatizar, en ¿no? perspectiva, sí. Claro. Qué bueno, Leti. Oye, quiero pasar un poco, cerrando más bloque, más maternidad. Quiero meter un poco en la parte más laboral, ¿no? Ujú. Tú al final eres brand manager y claro, te pilla en un momento, lo estábamos hablando antes, ¿no? Al final, oye, curro, las niñas abajo con una que tú las escuchas, o sea, no es fácil. Em, ¿Ha cambiado de alguna manera tu yo profesional tu maternidad? O sea, Mm. ¿tú notas que en tu día a día esto que te está ocurriendo en tu vida luego deja su huella en tu manera de comunicar con otras marcas, Mm. en tu trabajo, básicamente? Pues yo creo que lo que más noto, Ujú, fíjate, contra todo pronóstico, es que soy mucho más eficiente. fíjate. Me cunde mucho más el tiempo. Bueno, claro. Porque Sí, enseguida dices, quiero ser eficaz para luego estar ya con mis sí, niñas, o ¿no? sea, igual antes tenías que hacer X cosas en el día, en el trabajo, más luego hacer la compra, cualquier cosa, y te agobiabas de cómo lo voy a hacer y ahora hago muchas más cosas en el día. Entonces, te tienes que organizar muy bien. Y yo ya sé cómo mi horario de trabajo es este y tengo que sacar esto. Entonces, no te distraes con otras cosas que igual antes estabas más relajada porque dices, si no lo hago por la tarde, no, es que por la tarde no lo puedo hacer. Entonces, mucho más resolutiva, más Ujú, eficiente y luego creo que, no sé, creo que la maternidad en general te cambia en todos los aspectos, ¿no? ujú, Entonces, como la empatía, por ejemplo, yo creo que la he desarrollado mucho más y las ganas de hacer las cosas bien, con un sentido todo, comunicar de una manera real, empática, no sé, la manera de trabajar más organizada, más ordenada, ujú. todo eso yo creo que sí que lo plasmas un poco también en tu vida laboral. Y luego, o sea, es que no solo te has reincorporado a, ¿no? a ciclo, sino que has creado un proyecto tuyo, ¿no? Que Sí, es como de, o sea, sí, ¿quién me manda? que tus niñas tienen 8 meses, ¿no? Sí. Y no solo has vuelto a incorporarte, sino que has querido darle un sentido también, ¿no? Mm, Como a esa parte tuya también muy comunicadora y contarlo a través de un podcast en el que hablas de maternidad doble, ¿no? mm. Entonces, ¿lo iniciaste un poco más como terapia personal o realmente ves necesario como visibilizar el tema? ¿Qué está siendo para ti? Pues yo creo que empezó
Un poco porque yo me di cuenta que yo estaba en pleno el hoyo que te digo de a los 2 meses todo me superaba y tal, y yo no sabía a quién preguntar, porque yo a mi alrededor no tenía, bueno, tengo una amiga que tiene mellizas, que más o menos a la misma vez que yo, pero no tenía una persona que haya pasado por esto hace mucho y que me sepa contar. Entonces dije, es que hace falta información sobre esto y hay muchas cosas que no sabes por dónde salir, porque los consejos de un bebé único no te sirven muchas veces. O sea, cosas del sueño, es que no me sirve. No, Cosas nada, de tal, nada. gracias, pero no me sirve. Entonces dije, joder, hace falta algo así. Y luego, evidentemente, se ha transformado un poco en una parte que a mí me sirve de terapia que alucinas. Claro. Primero, porque estoy aprendiendo un montón. Porque también me sirve pues en la etapa en la que estoy. Ahora, por ejemplo, el otro día saqué un capítulo de alimentación complementaria, pues eso yo estoy ahora de pleno, entonces me sirve. O frases que yo me dejo tatuadas de otras madres, como, no sé, una madre que dijo, los mellizos saben que nacen y no son la prioridad. Y si uno llora, sabe que estás con el otro y que no vas a correr. Entonces, frases así que van diciendo otras madres con las que hablo, que a mí me acompañan, te lo juro, en el día a día. Entonces, es un mix. Sí. Qué bueno. Sí, yo creo que esa parte de sentir que a veces la maternidad hoy en día se vive un poco solitaria, ¿no? Como que Súper. antes vivíamos más en comunidad, más en familia, la abuela te contaba, la tía, no sé qué, la prima, teníamos muchos más hijos, ¿no? Como que... Y ahora tenemos hijos más tarde, más Sí. solos. Y hay una parte, o sea, yo personalmente, porque mi marido es una familia enorme y ahí pues tenía como un nichito, ¿no? Pero yo en mi caso, somos 2 hermanas, tal. Era como, ¿a quién Ya. recurro, sabes? Como, ¿a quién le cuento esta movida? Sí. Mi marido Sí, es muy está, por solitaria. supuesto, pero es como soy, la estoy Sí, pero tu viviendo marido no yo. te entiende lo que vives No tú tampoco. exactamente. O sea, te puede Entonces, entender, pero... claro, entonces creo que existan plataformas así, ¿no? Como que se que dé cada vez más visibilidad, es brutal porque de alguna manera no te sientes tan Tan sola, sola. ¿sabes? Sí. Y yo me imagino que las que sois mamás de 2 tendréis ahí como un match, ¿no? Flipas. De Es un repente poco te secta, ves, ¿eh? claro, de repente te ves y dices, Sí. tú tal, No, ¿sabes de qué no. va la Y movida? es que, o sea, en el momento que tú te cruzas por la calle con un... O sea, tú vas con el Carrito carrito doble, y te llamas la guiñas, ¿no? atención. Y Claro, claro, yo de repente veo que... Es que me pasó el otro día, sin ir más lejos, a una tienda y de repente en 10 minutos 3 familias con sí, doble. múltiples. Y entonces, claro, te pegas hablando ahí. Claro, Es como yo necesito son saber, amigas, claro, claro, veo unas gemelas de 12 años, gemelas idénticas, y claro, yo me puse a preguntar que de si el todo. mismo colegio o no, que si tal, que si cómo es ahora, que si cuándo vieron la luz, es que no callas. Claro, Entonces te claro, agarras ahí a necesito toda la información. claro. Sí, Sí. sí, vamos, yo no me puedo ni imaginar 2, pero me acuerdo cuando nació Javi que era como, ves carritos o ves tal, y era como, te miras y Sí, te sonríes, ¿sabes? Es te como, entiendes. sí, eres de la Eso, familia, sí, ¿sabes? total. Y bueno, un poco tú también estás muy metida en el mundo de la comunicación. ¿Crees que a día de hoy en redes de alguna manera hay más espacio para hablar de maternidad real, pues como lo que has contado al inicio, ¿no? De, oye, mira, pues esta Mm, idea romántica de la mamá enamorada de su bebé al inicio, pues mira, yo no la viví mm, así. O no sé tú cómo lo estás viviendo, qué visión tienes al mm. respecto. Pues yo sí que creo Ujú. que hay mucha maternidad real ahora mismo en redes y de hecho incluso te diría que creo que ya estamos en un punto que se cuenta tanto lo malo, Ya, que me parece bien, ¿eh? Que hay que contar las sombras, pero que nos estamos olvidando un poco, y me incluyo muchas veces, de contar lo maravilloso que es. Porque claro. claro, cuentas lo malo todo el rato y Sí, yo como sí parece que que... llamas más atención por eso, ¿no? Sí, y Ujú. que es verdad que es como pues contar lo real y lo natural y tal, pero claro, igual te centras mucho en contar y el posparto es oscuro, es tal, tienes esto horroroso, pero ya yo estoy dejando de escuchar en redes, por lo menos, la parte buena. Ujú. De decir, oye, claro, evidentemente es fatal y tiene una parte horrible y hay que visibilizarla, pero que no se nos olvide la parte buena, porque si no, es que la natalidad se va a ir... A tomar por saco. Porque a ver a quién le da ganas de tener hijos con lo que Total, vemos en redes. total. Entonces, o sea, yo creo que hay que buscar un poco un híbrido, tampoco esa famosa de Hollywood que da a luz y al día siguiente está en un evento maravillosa y sonriendo. Eso yo creo que ya está lejos de lo que Sí, es no ahora. conecta, total. Sí, pero que sigamos también contando lo bueno. O Mm. sea, a mí sí que me gusta decir, obviamente el posparto lo pasé muy mal, pero de verdad se olvida, se supera y ahora soy la más feliz del mundo. O sea, y no Tienes a cambio a mis tus 2 2 hijas por niñas, nada. claro.
y no me des a un único. Quiero 2. Con todo lo que he pasado y seguimos Claro, pasando y nos queda, ¿eh? Pero, claro. o sea, que también creo que hay que dar voz a que la maternidad real también es bonita. Sí, total. Y que, oye, que sufrir o tener momentos malos no es igual a ser un desgraciado o un infeliz. O Claro, sea, tú puedes que es ser la vida. enormemente feliz y estar Eso, triste, ¿no? Como es sí. compatible las dos a la vez. Sí, que para mí esa es la descripción del posparto, ¿eh? Mm, Total. sí. Yo decía, nunca he sido tan feliz Y y estoy nunca he en la, estado tan en la triste. mierda, total. Sí, y entonces es ahí gestionar eso es complicado. Es difícil, sí. Sí. Oye, has hablado, acabas de decir, ¿no? Tampoco es real, típica tía que se acaba de parir y está perfecta, que esto se ve mucho. O sea, estoy en el paritorio Sí, tal y me hago un selfie sí, pero yo creo que ya no te guapísima. lo crees, ¿no? No, pero bueno, sí que ocurre. Yo creo que sigue Sí. ocurriendo. Entonces, tú que estás también mucho en esto, ¿no? ¿Cómo manejas? Y al final tienes un entorno también de muchos influencers, etcétera. ¿Cómo manejas o cómo has manejado tú la parte como más estética de recuperarte físicamente, em, de reconocerte otra vez en tu cuerpo? Mm. Pues mira, si te digo la verdad, he tenido tanto jaleo que no me ha dado tiempo A a pensarlo. pensar en esto y además todavía estoy en un punto que no hago vida social, no tengo vida social casi. Ujú. O sea, no he llegado a ese punto de tener que exponerme otra vez en sociedad, ¿sabes? De decir, tengo una boda o es verano, tal, tengo que enseñar mi cuerpo. No, todavía no estoy en ese punto. Por ahora ni lo pienso. O sea, es verdad que obviamente, pues sí, yo me veo mi cuerpo y hay cosas que no me encuentro o que no me gustan, pero primero pienso que ya volverá. No tengo prisa, ya lo trabajaré cuando esté más asentada con toda mi nueva vida y le pueda dedicar tiempo, que es lo que te decía antes, que tengo pendiente muchas cosas. Pero ahora mismo ni es mi prioridad ni tampoco me estoy exponiendo. O sea, estoy todo el día en casa. Con el Entonces, ñoño. claro, entonces es que me ven mis hijas y mi marido, que tampoco me importa mucho, ¿sabes? Claro, Y luego, obviamente, pues yo, dentro de lo que cabe, me he recuperado muy bien. Entonces, o sea, sí. me ves vestida y no me No, importa. total. Y yo no sé si a ti te pasa igual, pero a mí me cambió totalmente la manera en la que, porque decía, es que este cuerpo ha sido capaz de hacer esto, Mm, como que ya te dejas de ver como una cosa, o sea, puede ser Estética. parecer como muy romántica, pero a mí me Mm, pasó real, como es que mm, me importa bastante poco Sí, que tenga un pliegue aquí o que sí. tenga el Eso no ombligo quita tal, que ¿sabes? te Exacto, importe, ¿eh? exacto, Porque exacto. tampoco hay que banalizar Exacto. oye, Pero lo que tú dices, como que hay tiempos de sí, todo. Acabo de parir, mm, mira lo que ha hecho mi cuerpo. Y sí. no te cuento tú con dos, mm. ¿sabes? O sea, yo ahora mismo ya te digo que estoy así, igual, esto no quiere decir Claro, que igual llega el verano, no me entra ningún pantalón corto y tal, o me veo en bikini y ahí me empiezo a rayar. Puede claro, ser. claro. Ahora mismo no lo priorizo. Pero que no eres una persona que ha dicho, venga, la dieta de la piña Ah, después del nada, parto, al revés. ¿sabes? Bueno, yo mientras daba el pecho comía más que mi marido, comía Claro, todo, o sea, no te claro. puedo explicar. No, yo ahora mismo no estoy. Es Creo que que hay mucha presión con eso ya, es que te digo porque en consulta me encuentro muchísimas amenorreas, yo que estoy ya, muy en la amenorrea, muchísimas amenorreas, ausencia de regla para quien le suene a chino, pero posparto, precisamente por la presión tan ya. heavy que hay por volver a mi pantalón de antes Es que cuando como para acabo de sumarte parir. una cosa más. Claro, pero es real, o sea, Ya, claro. es algo que yo me lo encuentro un montón y estamos, estamos Ya, qué provocándonos una horror. alteración hormonal Mm, sin querer, o sí. sea, no eres muy consciente de lo que mm, estás haciendo, pero por un deseo tuyo de mm. quiero volver a Sí, ser pero yo, que entiendo que ¿sabes? pase, claro. Sí. O sea, entiendo que al final la Entonces, presión... bueno, llamada a que mamis hay que, o sea, por favor, nutriros muy bien y cuidaros Sí, mucho. No, que además me lo has dicho tú antes, y me tía, es que no me estoy priorizando nada, he dicho, Leti, ya. el colágeno ya, ¿sabes? Sí, O sí, sea, lo necesito. que de hecho, Sí. sí, o sea, creo que colágeno es uno mm, de los tops postparto precisamente porque te ayuda a reparar tejidos, Ya. ¿no? No, sí, o sea, totalmente. O sea Y que, que con esto no quiero invalidar los sentimientos de nadie que esté total, traumatizada por si tienes estrías en la tripa, porque se lo entiendo. O sea, sí, y probablemente yo también te digo, tengo mucha suerte. No me ha quedado tampoco, si me hubiera sí, quedado la tripa llena de estrías, seguro que te estaría diciendo total. que me amarga el tema. Ujú. O sea, que Sí, también... no es banalizar, es como darle el Sí, peso que tiene, ¿no? Y que al sí. final también eso, que nos demos como el espacio, el Sí, como tiempo, por momentos. a que O el sea, cuerpo ahora es vuelva a su sobrevivir. sitio. Ahora es sobrevivir y luego Claro. ya Y luego me que dedicaré el a mí. cansancio o sea, es Sí. imposible regenerarse bien cuando estás sin dormir. Mm,
O sea, es mucho más difícil Sí, cuando estás con sí. estrés. Sí, que ¿sabes? además, no sé, yo entré en el posparto más inmediato en un bucle de... Estaba amarilla, Sí, no me maquillé hasta la primera vez, hasta pasados, no sé, o sea, que te miras al espejo y dices, qué fea, qué mal estoy, qué gris, sí, pero no me da tiempo, o sea, ya está. que sí. Siguiente Total, capítulo. claro. Bueno, y quería meterme un poco, Leti, contigo en la parte del BLV, alimentación en niñas, que tú acabas, me Ujú. imagino que estarás ahí o acabas de Justo pasarlo, empezando, sí. claro. Yo, bueno, estoy muy metida en esto también y claro, el otro día cuando preparaba tu entrevista y yo estaba a punto de lanzar el curso también Sí, de alimentación de niños, tal, dije, ostras, no me he planteado en la con 2. formación a los dos. Entonces, ¿cómo tiene que ser esto Mm. con dos a la vez? O sea, que luego me imagino que tiene más sentido común, ¿no? Pero ¿tú cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo baby led weaning? ¿Estás haciendo una mixta? ¿Cómo lo estás haciendo? Pues yo estoy haciendo mixta, la Ujú. verdad. Me encantaría poder Claro, es dedicar que me, tiempo. me puedo imaginar. Sí, pero no, y además no siempre puedo estar yo con ellas Y te da más y me paz, da ¿no? miedo. O sea, no sé Mm, si es como algo que tampoco me he Total, informado bien, pero yo he escuchado tanto lo de los atragantamientos y eso que lo tengo ahí un poco como que claro, me da miedo. Entonces, sí que estoy haciendo mixta, intento pues mucho puré, de casa. papilla de fruta, sí, de casa por ahora. Ujú. Y cuando yo sí que estoy, tengo tiempo y tal, pues sí que, pues trocitos, pues ahora un trocito de plátano, un trozo de fresa, un aguacate o brócoli y tal. Y hacemos así un poco, le doy más purés, la verdad, Ujú. porque dejan la casa, o sea, que es que yo digo, es lo que me falta ahora, tener el brócoli hasta aquí, la niña, el plátano hasta las pestañas, las sillas, tal, las dos con sus tronas, entonces, bueno, un poco un sentido Un común. mix total. Sí, un Ujú. equilibrio. Y luego te diré que sí que me han dicho, porque he hablado con lo que te decía antes, con Sí, madres múltiples de la alimentación complementaria y tal, y sí que me dicen que a nivel logístico, o tú poder hacerlo, es más práctico el baby led weaning, porque sí, cada niña está con su plátano o su tal. Claro, yo cuando les doy el puré es una cucharada para una y encima quiero que cada una te haga su plato para ver lo que ha comido. claro. No quiero el mismo plato a las dos. Entonces o sea, tú me ves y es uno, lo dejo, cojo la otra, tal, se miran, se distraen, el puré, tal. O sea, es Sí, más complicado la realidad, sí. el puré. Sí, o sea, yo eso es algo que me han dicho un montón con Javi, tipo, joder, todo. Digo, claro, yo, Javi creo que el primer puré lo comió con 1 año, ¿no? ¡Ah! Fue todo trozo, todo. Y, ¡Qué gusto! y me decían, qué complicado. Digo, joder, me parece mucho más Ya. complicado. Yo cuando veo a todas mis cuñadas que tienen que coger a todos los niños. Mm. Y antes de la comida, yo les he sentado siempre a mi lado y a mi lado, que sí, luego lo pone todo, o sea, al principio sobre todo lo ponía todo hecho un Sí. horror. Ahora ya el tío maneja que flipas, pero... Ya. Yo siempre lo he pensado, digo, me parece muchísimo más Mm. exigente dar... em, No, y hacer el puré y el almacenarlo y exacto, no sé claro, qué. y Sí. hacer comida distinta para Eso. ti y Mm. para los niños. Pero entiendo perfectamente al final, oye, yo creo que es como, ¿qué Sí. pesa más? ¿Tengo que limpiar o No, tengo nada, que, ¿sabes? O sobrevivir. O sea, sea, ya está. exacto. Yo siempre pienso, mira, hay muchas cosas que si tuviera un bebé no las Claro, hubiera hecho así. claro, claro. Pero ya está. O Pero sea, esta es tengo mi dos, situación y exacto, yo me facilito la vida. O sea, a mí, total. mi hermana, por ejemplo, cuando le dejé ropa el otro día para su bebé recién nacido, me dijo, pero si tienen todas las etiquetas. Y yo, mira, no me iba a poner a cortar todas las etiquetas de la Claro, ropa por dos. claro, Lo siento. claro. Entonces, hay cosas que yo de verdad sé que no hay que hacerlas así, No, pero y que los niños, o sea, yo creo que que reciban de ti paz mm, mental y tranquilidad es es que más importante que tengan las etiquetas no me voy a puestas. sumar más cosas. O Exacto, sea, ¿sabes? Que ya eso, está. joder, ya Sí, suficiente, ¿no? sí. Y Leti, bueno, no sé si esto a nivel también los pediatras te han acompañado en la alimentación de los niños o has sido tú como mucho más intuitiva, o sea, ¿cómo ha sido tu intuición versus lo que te recomendaban? Porque no sé si a nivel, cuando son dos, te recomiendan a nivel de alimentación complementaria algo X o no. No, yo sí que ha sido muy de intuición Ujú. porque te diré que el tema prematuros y Claro, tal, o tienes sea, que como hacer que ahí los con el... pediatras se rigen mucho por 6 meses ya pueden comer. Claro, y no. Y yo ahí, la verdad, sí que dije, no, no van a comer. O sea, no Claro, se sentaban, unos claro. problemas digestivos que alucinas. Empezamos con probióticos también porque una amiga me lo dijo y eso también fue como un poco intuición. Luego fuimos a otro profesional y ha sido mano de santo el tema de los probióticos. Y yo dije, es que estas niñas ahora no pueden comer un plátano, es que no sujetaban ni la cabeza. No.
Entonces ahí sí que es un poco el mix de, evidentemente, el pediatra le haces caso, Ujú. pero yo dije, no están preparadas. Entonces ahí un poco vas viendo y en el momento que se han empezado a sentar tal, pues a los 7 meses y medio hemos ido poco a poco y ahora que tienen 8 meses es cuando están en la trona y no se caen para adelante. Y Claro, es que entonces, esa es mm, una barbaridad, porque son los requisitos claro, iniciales que a veces nos fijamos por no, cumplen 6 meses, ya, ya ¿no? está, sí. Y es como, pues que igual no están a nivel de Mm, neurodesarrollo, no han perdido el reflejo de extrusión, nada. nada, o sea, como, Sí, que la teoría hay que verla, yo creo, cada exacto, caso. exacto. Sí, Y eso es súper, entonces, súper importante. Y es una de las cosas que más me encuentro en consulta cuando viene alguna mamá, tipo, no es que con 5 meses y medio, como no cogía peso o como no dormía, ya. pues me han metido esto. Y claro, digo, ojo, pero si es que no está Ya, su sistema no. preparado, ¿no? Y es más Y ya de importante hecho eso. hablé con una de las madres múltiples que yo hablo bastante en el día a día, porque sí que me apoyó mucho en eso. Al final conoces a muchas madres y es que te Claro, conviertes o sea, claro, íntimas. claro. Y me dijo, cuidado con la alimentación complementaria porque sus niñas nacieron en la 33, creo, y fue meterles la comida y empezaron con unos gases y unos problemas que todo se Claro, empeoró. Y es yo me que, metí un miedo que dije, mira, yo voy a esperar claro, porque ya tenían de todo digestivo, entonces, sí, sí, y me ha total. ido bien. Y Leti, a nivel de suple, has dicho que os has suplementado les has metido algo de probiótico, que yo creo que esto hay un campo ahí como que da mucho miedo, las suple en niños, y yo por eso que Mm, me he querido meter ahí porque da miedo, ¿no? mm. El decir, oye, ¿cómo me va a sentar? ¿Cómo me va a reaccionar? Aparte de los probióticos, ¿les has suplementado con algo más? No sé si vitamina D. Pues vitamina D porque es lo Ujú. típico que te dicen, pero es verdad que yo, como te digo, empezaron luego muy pronto con mucho problema de reflujo, intolerancia, cólicos, han tenido Y todo. quitaste Entonces me todo. dijeron, prueba a quitar la vitamina D porque puede ser, por lo visto, Ujú. según casos y tal, y según la vitamina D que le estés dando, un problema para los cólicos y tal. Entonces hemos ido ahí como bailando con la vitamina D. Y luego los probióticos, yo te diré que a mí no me dio ningún miedo metérselos porque las veía tan mal, Claro, con tantos dolores, tanto reflujo, tanto tal, que ya cuando escuchaba casos que funcionaban tan bien y luego le llevamos a un profesional, nos dijo, es que es todo la microbiota y todo claro, se soluciona por ahí, y déjate de omeprazoles y de cosas y es microbiota total. a saco. Y nos mejoró todo ahí. Es verdad que también han ido creciendo y madurando, que eran muy inmaduras todo su aparato digestivo, Ujú. pero vamos, yo los probióticos, bueno, los siguen tomando a día de hoy. Súper. Mm, Sí, yo creo que esto está guay que lo digas para que como que nos quitemos un poco de miedo a la parte de la sí. suple en niños, que bien utilizada, evidentemente, No, no, claro. y con conciencia, adaptando muy bien las dosis, porque lógicamente las dosis en Mm. bebés, pues Cambian cada dos cambian por un montón. tres. Hay muy poco estudio al respecto, porque con niños hay muy Ya. poco estudio, entonces es un campo, bueno, Mm, más delicado, pero que se puede hacer un montón. Y mm. sobre todo, joder, si no nos da miedo meterles un fármaco o un antibiótico, Totalmente, que mis niñas estuvieron con omeprazol 3 ¿sabes? meses. Entonces Claro, y yo son luego decía, enanas, es que ¿sabes? yo no me tomo ni un No, ibuprofeno a no ser que esté fatal porque no me gusta y lo estoy claro, dando a mis hijas tan pequeñas. claro. Entonces luego dije, a ver si le estoy yo machacando el estómago más, la microbiota y todo. Entonces Ujú, como que ahí buscamos también total, apoyar esa parte y ya quitar el omeprazol, claro. porque Y Leti, ahora que van, ¿no? Interactuando más contigo y tal, ¿tú las ves que tienen, incluso la parte de la comida, diferencias entre ellas? Claro, son idénticas, pero me imagino que luego en el carácter, o sea, yo sí. veo a mi amiga con dos de este que te he contado que Mm, tienen monocorial tal, y literalmente me dices que no tiene nada que ver, o sea, son nada. súper distintos. Entonces tú ya Sí, las ves con total. sus Además caracteres es que me distintas. alucina que con 8 meses ya tengan tan marcada su Su forma de personalidad, ser y ¿no? su personalidad. O sea, son polos opuestos con todo, con la comida. A una le encantan las papillas de frutas, a la otra es más del puré de verduras o del brócoli o de tal. Una Ah, tú las come, diferencias perfectamente, claro. perfectamente. Yo veo caras distintas. Claro, 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 Sí, claro. pero solo mi marido y yo, ¿eh? Claro, Los demás les diferencian con los pendientes, claro. porque si no. Qué Encima las bueno. llevo siempre vestidas iguales, Claro, porque me gusta llevarlas claro, así. claro, Entonces es como, vale, la de las perlas es Inés y la de los dorados es Lucía. claro, Pero sí, yo las veo, es que la voz, el lloro, o sea, claro. sí. Pero son de forma de ser completamente diferentes. O sea, una es ya celosa de la otra, coges a la otra en brazos y se pone ahí a gritar loca. La La otra otra es está una más pasota chill. que se queda sola en el suelo, encantada y no mira a su hermana a ver qué hace o deja de hacer. O sea, es súper distintas. Claro. Mm.
Me parece fascinante la parte, luego tendrás que venir Buah, sí. cuando la educación, ¿sabes? Digo, no generarles diferencias, Ya, y encima con la misma la cara. autoestima, exacto, la misma cara, me parece un temazo Sí, yo estuve brutal. hablando el otro día con unas gemelas idénticas, adultas, y sí que me decían que es muy heavy lo de las comparaciones y tal. Y dice que es Claro, que llega un momento que hasta se comparaban de a ver quién ligaba más con los chicos claro, o quién claro, tenía más claro, éxito claro, o claro. quién sacaba mejores notas o quién tal. Entonces, Sí, sí, muy yo eso difícil. sí que quiero, ahora no, porque estoy en lo que estoy, pero cuando me llegue el momento que crezcan un poco, quiero dedicarle tiempo porque me parece importante que cada una tenga su identidad. O sea, por ejemplo, Total. estas chicas me decían, no son las gemelas, son Inés y Lucía. O sea, Exacto, como intentar, porque ya tienen la misma cara, ya es todo igual, entonces que no sean un pack. claro, Y eso también me parece un tema es un temazo. que quiero Sí, cuando ya llegue el momento. tenéis ahí un gran reto, ¿no? De Sí, como padres de acompañar eso, que porque su identidad parece súper esté, difícil. sí, respetada. Joleti, pues nada, me ha encantado. Me he gozado tu podcast como conversación de amiga, de verdad, ¿eh? Me ha encantado. Es verdad que el mundo de la maternidad múltiple, eso como que lo he visto siempre, que no, bueno, tengo primos mellizos, pero que nunca me he parado a Sí, pensar, tipo, mi tía cómo vivió claro, es que esto, ¿sabes? no lo piensas Y, hasta que te pasa. y me parece la bomba, me parece la bomba, eso, los padres, ¿no? El papelón que tenéis ahí y lo que se os ha confiado. O sea que nada, mil gracias por darle la visibilidad Gracias a ti. y por compartir con nosotros. Y nada, no sé si algo quieres compartir tú, a decirle a esa mami embarazada que va a tener o que ha tenido gemelos o mellizos. Si quieres Pues yo, compartirles algo. una frase que, como te digo, que me sirve de terapia a mí lo mío también, el proyecto. Madre que me dijo que su abuela le dijo, ¿qué tendrás que Dios te los envía de dos en dos? Es que es tal cual. O sea, te ha tocado la lotería. Aunque no Ujú, lo veas, porque hay momentos que yo al principio decía, es que ojalá fuera solo una. Yo claro. no quiero esto. No. O sea, es lo mejor del mundo, de verdad, impagable. O sea, que eso, que Pues piensen en nada, lo bueno. Leti, mil gracias Gracias a ti. y nada, bueno, te invitaré otra vez cuando sean un poco más mayores a ver cómo A estás ver, gestionando esto último. eso. Gracias a todos también por llegar hasta el final. Gracias. Pues nada, chicos.